Bienvenidos sean todas y todos a este cuarto día de las segundas jornadas de justicia constitucional, construyendo una nueva cultura constitucional, un proyecto académico enfocado hacia la profundización del Estado constitucional de derecho y justicia, cuya misión es promover una relación más cercana entre la administración de la justicia constitucional y nuestra sociedad en su conjunto. Saludamos esta tarde a los miembros de la cuarta mesa técnica que nos acompañan el día de hoy. Doctora Consuelo Velasco, asesora experta de la presidencia de este organismo. Daniel Gallegos Herrera, secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctora Vanessa Aguirre, docente del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Juan Francisco Guerrero del Pozo, abogado en libre ejercicio, y demás asistentes aquí presentes. La Corte Constitucional del Ecuador, junto a su brazo académico, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, pretende establecer como uno de sus propósitos una nueva cultura constitucional apoyada en los profesionales del derecho de ramas afines, la academia y especialmente de la sociedad. Iniciamos este cuarto y último día de las segundas jornadas de justicia constitucional, no sin antes agradecer a la presencia de los medios de comunicación por la cobertura en los 4 días de este encuentro. Además, les recordamos que posterior a las mesas de diálogo se habilitará la fase de preguntas a través de nuestros canales oficiales y de la dirección del correo electrónico info.cedec@cce.gov.es. Damos inicio. Bienvenidos. La cuarta mesa técnica será moderada por Miguel Molina Díaz, quien es abogado por la Universidad San Francisco de Quito con menciones en literatura y derechos humanos. Además, es Master of Fine Arts en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. Entre otros medios, ha trabajado para Diario La Hora, El Comercio, La República y Mundo Diners. Además, ha recibido mención de honor en el Premio Excelencia Periodística 2017 de la Sociedad Interamericana de Prensa, categoría Opinión. Actualmente es columnista cultural de El Universo, profesor de la Universidad de las Américas y coordinador técnico de difusión del Centro de Estudios de la Corte Constitucional. Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Les doy una cordial bienvenida al cuarto y último día de las jornadas de justicia constitucional, creando una nueva cultura constitucional, con ocasión del segundo aniversario de la actual conformación de esta Corte. Me permito saludar a todas las personas que nos honran con su asistencia el día de hoy para presenciar y participar en la cuarta mesa técnica en la que, como ya se ha mencionado, expondrán la constitucionalista Consuelo Velasco, actual asesora de la presidencia de la Corte Constitucional, Daniel Gallegos, nuestro secretario técnico jurisdiccional, y también la presencia de nuestros invitados, expertos notables del derecho constitucional con amplia trayectoria, la doctora Vanessa Aguirre y el doctor Juan Francisco Guerrero. Cada ponente tendrá 15 minutos para su exposición, a continuación de la cual se dará paso a la siguiente ponencia. Las preguntas formuladas por el público a través de los medios digitales serán transmitidas y contestadas por los ponentes al final del evento. Sin más preámbulos, iniciamos esta mesa con la ponencia titulada Construyendo una justicia constitucional más eficiente y transparente, avances en la digitalización de la Corte Constitucional, de Consuelo Velasco. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en políticas y administración pública por la Universidad Potsdam, Alemania, investigadora y docente en varias universidades. Además, se ha desempeñado como secretaria general del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. Actualmente, como les dije, es la asesora de la presidencia de la Corte Constitucional. Bienvenida, doctora Consuelo Velasco, le cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Buenas tardes a las señoras y los señores jueces que nos acompañan, a los destacados panelistas, a nuestros compañeros y compañeras de la Corte Constitucional, especialmente a los integrantes de Comunicación y CEDEC que han organizado estas importantes jornadas. Asimismo, saludo cordialmente a todos los presentes y les agradezco por su importante y su participación en este
evento. Voy a compartir en este momento la presentación. Tal como ya lo expuso el señor presidente de la Corte, el profesor Hernán Salgado Pesantes, el primer día de estas jornadas, dos de los compromisos de la gestión de la actual Corte Constitucional son mayor transparencia y eficiencia en la tramitación y resolución de las causas. Para lograr estos objetivos, las y los jueces constitucionales han impulsado la digitalización de la gestión de la Corte Constitucional. En febrero de 2019 encontramos un archivo constitucional colapsado. Creo que esta lámina cumple aquella frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta situación derivó en 4 retos para la digitalización. En primer lugar, la Corte no contaba con ningún proceso levantado, es decir, con la diagramación de las actividades tanto jurisdiccionales como administrativas. En segundo lugar, la tramitación de las causas se hacía completamente de forma física y los programas, los sistemas informáticos existentes para el ingreso de documentos estaban obsoletos y tenían un desarrollo muy básico. Por ejemplo, no contaban con una funcionalidad de sorteo automático. El siguiente problema o reto es que la ciudadanía no tenía acceso a la información básica, como por ejemplo los jueces sustanciadores, y el acceso a las audiencias y servicios de la Corte eran limitados. Y en cuarto lugar, los repositorios que alimentan los buscadores de causas y sentencias estaban incompletos y con escasa digitalización. Ahí quiero hacer una puntualización, pues digitalización no solamente es escanear un documento, es tener un archivo que sea legible y que sea reconocible por los diferentes motores de búsqueda que existen en el Internet. Asimismo, este problema derivó que las bases de datos que recogían información tengan información muy escasa, sin la capacidad de discernir, por ejemplo, el número de causas presentadas por personas de grupos prioritarios, por materia, por región, entre otras categorías. Y además estaban incompletos y con errores. Para enfrentar estos retos, gracias al liderazgo y visión del señor presidente Salgado y el apoyo de todas y todos los jueces constitucionales, se han emprendido las siguientes acciones. La primera es el levantamiento de procesos. Esta acción concreta, liderada por la Dirección Nacional de Planificación, pero en la que han intervenido todas las unidades de la Corte, se concreta en el levantamiento de, en primer lugar, de la tramitación de las causas, que es la misión sustancial de la Corte, desde el ingreso de las demandas hasta su resolución por acción y fase. Aquí se ha hecho un gran esfuerzo por simplificar la tramitación, estandarizarla, tomando en cuenta las peculiaridades de los procesos constitucionales. Asimismo, se han levantado los procesos respecto a la selección de las sentencias de garantías jurisdiccionales, la verificación del cumplimiento de sentencias y dictámenes y de la relatoría. Finalmente, se ha hecho esta labor con el levantamiento de los procesos administrativos, como por ejemplo talento humano, compras públicas, que asimismo son importantes y son de apoyo para la gestión principal de la Corte. Los beneficios que hemos podido
ver son, primero, que la capacitación del personal a través de estos documentos formales han ahorrado tiempo y han permitido una mejor transmisión del conocimiento. Este punto creo que es muy importante, que es un gran beneficio, un gran aporte a la lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia, pues se ha eliminado zonas grises que se expresan con la incertidumbre y poca claridad de las actividades. Y gracias a este levantamiento de procesos se ha identificado a los responsables de cada actividad y cuáles son sus responsabilidades. Asimismo, se ha comprobado mayor eficiencia, simplificación de actividades y la posibilidad de mejoras y eliminación de cuellos de botella. En cuanto a la tramitación física y la existencia de programas de ingreso de causas obsoletos, la Dirección de Tecnología y en la primera fase la Secretaría General empezó con el proyecto más ambicioso que tenemos en la Corte Constitucional, el Sistema Automatizado de la Corte Constitucional, SAC, que ha dado sus primeros resultados gracias al apoyo de todas las unidades de la Corte. El proyecto SAC está integrado por 3 fases. La primera, que fue completada en el 2020 y que está constituida por el desarrollo del sistema de ingreso de causas, tanto por ventanilla como por el módulo externo u online, y el sorteo automático de causas. La optimización del repositorio digital con documentos 100% digitales de las demandas, solicitudes, decisiones y actuaciones intermedias, y la migración de datos al nuevo sistema, que requirió un largo proceso de depuración. La segunda fase está integrada por el desarrollo de los módulos de trámite de despachos, gestión de salas y el pleno de la notificación, la notificación automática de la documentación. En esta fase estamos actualmente trabajando y esperamos culminarla en el primer cuatrimestre del presente año. La tercera fase consiste en la automatización de la fase de seguimiento y la primera etapa de la automatización de la selección y mejoras en buscadores de relatoría, selección de causas y también el buscador de sentencias. Los principales logros que hemos obtenido en la puesta en producción, en funcionamiento de la primera fase del SAC, es una mejora sustancial en la transparencia, principalmente porque desde marzo de 2020 las partes de los procesos conocen inmediatamente al juez sustanciador de la causa y el sorteo es aleatorio en base a un algoritmo avanzado que garantiza equidad y equilibrio. La optimización de los sistemas de ingreso de documentos. En este punto es importante resaltar que los beneficiarios de este servicio han sido 7,035 personas. Y el siguiente es, además, quiero puntualizar que en este servicio de ingreso no solamente es ingresar un documento, es todo lo que está detrás. Es sobre todo la captura de información para la base de datos. Como les explicaba antes, no había una diferenciación, no había posibilidad de filtrar por tipo de accionante, tipo de causa, la materia, la región en la que se presentó. Ahora estamos capturando esta información que evidentemente nos servirá para mejorar la justicia constitucional. Y el acceso al repositorio en línea es 24 horas, los 365 días del año, y hasta la fecha hemos obtenido 2,5 millones de visitas.
Como este proyecto es ambicioso, nos hemos planteado ir más allá y por ello estamos trabajando para que en un futuro cercano podamos desarrollar inteligencia artificial para la selección de las sentencias, motores avanzados de búsqueda y la construcción de lo que les comentaba, un gobierno de datos que beneficie directamente a la ciudadanía. Para lograr este objetivo, hemos trabajado en la obtención de financiamiento internacional y en este año el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el proyecto de fortalecimiento de la Corte Constitucional. Tenemos que hacer algunos trámites más, pero esperamos que este financiamiento importante se consolide. Ahora voy a hablar de otro tema muy importante, que es el de las audiencias virtuales. Antes, esto me refiero a el anterior año, las audiencias se realizaban de forma física y nuestra sala tenía únicamente la capacidad de 75 personas. Realmente el cambio hacia la digitalidad fue impulsado también por la situación en la que vivimos de esta pandemia, pero este cambio podemos decirlo que ha sido muy positivo, pues ahora hemos llevado a cabo la transmisión de 75 audiencias virtuales con hasta 8,000 visualizaciones durante la primera semana y más de 3,000 interacciones durante la emisión y hasta 6,000 posteriores a la transmisión. Realmente es un cambio sustancial al acceso universal de la justicia constitucional. Finalmente, quisiera resaltar el trabajo muy importante y destacar el esfuerzo más humano que tecnológico que ha tenido la STJ, en particular la Relatoría, la Secretaría General, la Dirección de Comunicación y el SEDEC para mejorar el boletín jurisprudencial, que mes a mes detalla el 100% de las decisiones adoptadas por la Corte, identificando cuál es una novedad jurisprudencial o una sentencia destacada. Y en esta gestión se incorporó la relatoría de las decisiones de la fase de admisión, que antes no contaba el anterior boletín, lo que ha permitido establecer las tendencias en esta fase y generar estadísticas específicas. Además, el boletín ahora cuenta con análisis académicos a las decisiones más relevantes. Este boletín es posible acceder a través de la página web o registrarse para que sea enviado directamente al correo electrónico. Adicionalmente, la Corte casi diariamente publica a través de sus canales de comunicación extractos en lenguaje comprensible de las sentencias más relevantes. Finalmente, como parte de la Corte Constitucional, los invito a cada una y cada uno de ustedes a ser parte de este cambio. Sus comentarios y observaciones son muy importantes para mejorar. Por favor, pueden realizarlos a este correo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velasco, por su importante e interesante exposición. Sin duda, en un país como el nuestro, resulta impostergable la construcción de una justicia constitucional más eficiente y transparente, servida de todos los mecanismos tecnológicos, técnicos y logísticos que posibiliten lograr ese objetivo, más aún en una era digital como la actual.
Su mención a los artículos académicos desarrollados por el SEDEC para el boletín también contribuye a informar a la ciudadanía sobre estos productos. A continuación, se presentará la ponencia La Constitución Sobreviviente, impacto de la COVID-19 en la selección y revisión de sentencias y garantías jurisdiccionales, por parte de Daniel Gallegos Herrera. Él es licenciado y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, es Legion Master por la Universidad de Melbourne, Australia, es candidato a doctor por la Universidad Andina, ha sido coordinador de mediación y mediador ad honorem en los consultorios jurídicos de la Pontificia Universidad Católica, voluntario y becario en la Clínica de Derechos Humanos de esa misma institución educativa. Se ha desempeñado como técnico de vigilancia, denuncia y exigibilidad en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Ha sido asesor jurídico en la Asamblea Nacional. Ha sido director nacional de Fomento y Control de Transparencia en la Secretaría Nacional de la Administración Pública. Ha sido asesor, coordinador de despacho, coordinador de selección y de sustanciación en la Secretaría Técnica Jurisdiccional de esta Corte. Ha ejercido la docencia en las materias de Introducción al Derecho, Filosofía del Derecho, Razonamiento Jurídico en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica. También ha sido docente de módulos de posgrado en Derecho Constitucional en varias universidades del país y actualmente se desempeña como el secretario técnico jurisdiccional de nuestra Corte. Bienvenido, doctor Gallegos, le cedo la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Miguel, y saludos a las y los asistentes. Primero quiero comenzar expresando una pequeña disculpa con los organizadores y los asistentes, porque el momento de elaborar la ponencia, y si ustedes vieron el título, me sentí un poco frívolo. ¿Por qué razón? Porque a pesar de estarme refiriendo a uno de los eventos más tristes de la historia de la humanidad, creo que, y al ver las ponencias que estaban presentadas para este evento, creo que hacía falta algo que esta semana nos hizo recordar lo difícil que es el tema de la protección de derechos, y es hablar de las personas privadas de la libertad. Si bien voy a hablar efectivamente voy a hablar del proceso de selección y revisión, lo voy a enfocar desde la perspectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, claro, el nombre de la ponencia cambia ligeramente a la Constitución Sobreviviente, la selección y revisión como herramienta de diagnóstico de problemas estructurales, y voy a utilizar como estudio de caso los derechos de las personas privadas de libertad. Esta es la estructura de la ponencia. Voy a introducir este concepto de Constitución Sobreviviente, que es tomarme una licencia muy grande realmente respecto del concepto de Living Constitution estadounidense, que hace referencia a la interpretación evolutiva. Después hablaré del proceso de selección y revisión de manera muy sucinta, porque yo creo que hay ponencias mucho más profundas y el tiempo no me va a dar para hacerlo tan a profundidad. Les recomiendo, por ejemplo, ver una ponencia muy buena de Lorena Andrade, que es asesora del área de selección y que está colgada en el canal de YouTube de la Corte. También voy a hablar respecto de los casos relacionados con derechos de las personas privadas de libertad, y luego voy a hablar sobre los casos seleccionados para ver un poco la problemática que está detrás, para ver si es que estamos frente a una realidad de violaciones estructurales a los derechos. Y si me da el tiempo, entraré a conclusiones. Bueno, para comenzar, uno de los primeros cambios que hice en mi ponencia fue la foto inicial, porque yo estaba haciendo este parangón de la sobrevivencia, como la persona que en efecto está en un hospital y está en la unidad de cuidados intensivos. Pero yo creo que después de los hechos del día miércoles, lo que nosotros vimos, esta triste, estos tristes eventos que se dieron en los centros de privación de la libertad, nuestra Constitución, y no solo la Constitución ecuatoriana, sino los propios ideales del constitucionalismo, están en una crisis tal que yo creo que de la UCI ya pasamos al área de emergencias y estamos fibrilando. Nuestra Constitución por todos lados está haciendo agua, y nosotros vemos crisis de orden económico, sanitario, político, institucional.
de orden ético, ambiental, cultural, y se nos viene, además de todas estas crisis, la penitenciaria, que nos hace pensar, bueno, ¿y dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda el constitucionalismo con sus ideales de limitación de ejercicio del poder, de garantía de derechos, de igualdad, de libertad y de solidaridad? Pues en ese contexto, la selección y revisión se presenta como una suerte de herramienta, no solo herramienta jurisdiccional para que las juezas y jueces adopten decisiones que permitan de algún modo hacer que la Constitución sobreviva, ¿sí? Si la realidad social cambia de manera tan traumática como la ha cambiado ahorita, la Constitución tiene que adaptarse a esa realidad de una manera muy rápida. Y la selección y revisión puede ser un mecanismo para eso. Pero también es un mecanismo de diagnóstico para ver cómo los problemas que se están dando en el país van generando estas bolas de nieve que terminan siendo las violaciones estructurales. Este proceso está reconocido, o más bien está previsto en el artículo 86.5 de la Constitución de la República como una obligación de las juezas y jueces. Una obligación que no siempre cumplen, dicho sea de paso. Muchas juezas y jueces lo que hacen es no enviar las sentencias ejecutoriadas a la Corte Constitucional, y hemos tenido la necesidad de recordárselos a cada momento. Y también es una, bueno, aquí dice potestad, disculpen, es una atribución realmente de la Corte Constitucional que está reconocida en el artículo 436.6. No es la única forma de generar jurisprudencia vinculante. El propio artículo dice que la Corte emite jurisprudencia vinculante en todas sus decisiones, pero es una potestad que, o más bien es el ejercicio de una atribución que termina siendo discrecional y por lo tanto permite a la Corte generar política judicial respecto de qué es lo que quiere decidir en relación con los problemas que más aquejan al país. Voy a seguir con el siguiente punto para entrar al procedimiento de la selección y revisión, que es un poco distinto a los de otros procesos. Por eso me quedo, digamos, creo que es necesario hacer unas puntualizaciones. Primero está el tema de las fases, ¿no es cierto? O las etapas. Tenemos por un lado la selección, luego la sustanciación del caso, una aprobación previa en la sala de revisión y por último la resolución que termina con la sentencia, y luego tenemos una fase de seguimiento que sigue a cargo del pleno. En la parte de selección me voy a detener más que en cualquier otra, porque es interesante cómo funciona la Corte o cómo se ha estructurado el trabajo técnico de la Corte para lograr la selección y revisión. Los casos ingresan a la Corte Constitucional más o menos en número de 800 por cada trimestre, 850. ¿Por qué lo digo por trimestre? Porque nosotros hemos dividido en la actual conformación de la Corte estos informes periódicos trimestrales que permitan tener una idea más global de cómo se está resolviendo en el país. Y esto ha permitido, de hecho, a diferencia de antes que se hacían informes mensuales, ver la realidad desde una forma un poquito más amplia y además encontrar estas violaciones estructurales. Una vez que se hace una pequeña revisión rápida por parte del equipo de selección de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, se revisa si es que existe, es una suerte de triaje, si es que existen casos que son urgentes, los cuales pasan a ser un informe de recomendación urgente especial por el caso, una suerte de fast track. Y por otro lado, los casos que no se evidencian como urgentes pueden entrar a informes especiales o periódicos, como yo les dije, de duración trimestral. Con estos informes, en los cuales participa activamente el personal de los despachos, por medio de comités de asesores que revisan los casos, que verifican si es que existen las condiciones establecidas en el artículo 25 de la Ley de Garantías, se toma una decisión sobre la selección. No voy a pasar no voy a ver las demás fases porque esta es la que más me interesa en este momento. Sin embargo, esto termina finalmente en una sentencia que resuelve sobre la garantía jurisdiccional de la que se trate: acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de acceso a la información pública o solicitudes de medidas cautelares. Listo. Ahora, ¿cuáles son los casos relacionados con personas privadas de la libertad? Esto era una cuestión que es importante para entender, digamos, numéricamente cómo se ha dado el fenómeno, y ustedes van a ver que los números hablan por sí solos.
Si ustedes ven el total de casos recibidos entre 2019 y 2020, tenemos un aumento de aproximadamente 3.700 casos, de 700 casos, perdón, entre 3.000 y 3.700 casos, es un aumento del 21%. Sin embargo, si ustedes ven entre el 2019 y 2020, el total de casos de habeas corpus subió en un 87.6%, solo en un año. Es decir, se ha presentado 87.6% más casos en los cuales ha estado en discusión el derecho a la libertad y sus derechos conexos. Ahora, si vemos los casos seleccionados, efectivamente la Corte reacciona un poco respecto de esto. De 140 casos, que fue el 100% de los casos seleccionados en el 2019, 179 fueron seleccionados en el 2020. Pero, si ustedes ven el número de casos seleccionados de personas privadas de la libertad o los que están en juego o están en discusión derechos de personas privadas de la libertad, el aumento es de 1.850% de casos seleccionados. La Corte Constitucional, entonces, y esto se muestra, ha generado una política judicial encaminada a buscar soluciones a esta problemática estructural de las personas privadas de la libertad. Ahora vamos a ver cuáles son los casos, y los he agrupado de algún modo, los casos que han sido seleccionados respecto a esta temática, para que vean cuál es la realidad detrás de todos estos números que yo les acabo de dar. Tenemos, por ejemplo, el caso 368-18 JH y acumulados, que hace referencia a presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes penitenciarios y además por parte de otros reclusos a personas privadas de la libertad y que han sido de algún modo tolerados por estos agentes penitenciarios. Tenemos ejemplos de tratos crueles, inhumanos y degradantes como golpes, lesiones, violencia sexual contra los presos, extorsión, prácticas de incomunicación. Y además, esto es importante en estos casos, tenemos casos que vienen de centros de privación de libertad, el de Turi, el de Cotopaxi, el de Quevedo, el de Loja, ¿sí? O sea, vienen de todo el país. Tenemos un caso que es interesante y además es bastante dramático, en el cual personas privadas de la libertad, en este caso no cumpliendo una pena, sino en cumplimiento de una medida de apremio personal, 157 personas en un centro de detención provisional, es decir, donde están personas de las que se presume su inocencia, hablan de condiciones de hacinamiento, falta de higiene, falta de atención médica oportuna y de servicio eléctrico en estos centros. También tenemos habeas corpus de personas que han presentado, digamos, se han presentado habeas corpus con personas con enfermedades mentales, que han sido recluidas a pesar de que existen, digamos, condiciones especiales de estas personas que los ponen en riesgo a ellas y a otras personas dentro del centro. Personas con discapacidad auditiva que ni siquiera entendían la razón por la cual habían sido privados de la libertad. Y tenemos una acción de protección, y esto es interesante, no es solo un habeas corpus, una acción de protección presentados por los padres de una persona que habría adquirido tuberculosis en el centro de rehabilitación social y no estaría siendo atendido adecuadamente. Tenemos también casos relacionados con personas detenidas con prisión preventiva por incumplir el toque de queda en los estados de excepción en el contexto del COVID, ¿sí? Mucha gente que tuvo estos problemas de detención sin ninguna orden de prisión o que tuvieron presuntos casos de arbitrariedad en la detención cuando estaban incumpliendo el toque de queda. Uno de esos casos incluso presumiblemente sería de una persona que estaba en estado de necesidad y no tenía para comer y estaba, digamos, vendiendo cosas para comer en el día. Condiciones de insalubridad en los centros de detención provisional en el contexto del COVID, también 52 personas que presentaron esta acción. Otro grupo de casos en las que están privación de libertad en lugares no preparados para el efecto. Tanto el centro no está preparado para el efecto, en tanto no está planeado como un centro de privación de libertad, como el lugar donde se mantiene a la persona no es un lugar que ha sido adecuado con las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene para que esta persona esté ahí. Y también tenemos un caso de demora en la ejecución de la boleta de excarcelación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la demora en la ejecución de las boletas de excarcelación es lo que genera hacinamiento también. Entonces, si ustedes ven todas estas problemáticas, lo que hacen es
vamos, de algún modo decirnos, hey, el sistema de rehabilitación social ha estado desde 2019 al menos, que es donde les presento estos datos, gritando por una asistencia, digamos, adecuada y por una atención por parte de los entes estatales en todas las funciones del Estado y en todos los niveles. A modo de conclusión y para terminar, lo único que diré es que estos datos, este pequeño diagnóstico que yo he hecho utilizando únicamente las sentencias que han llegado para el proceso de selección y revisión, que no son el 100%, pero que nos permiten tener una idea de la realidad nacional, nos hacen ver que este es un problema nacional que está en todo lado. La violencia, el hacinamiento, la falta de condiciones de habitabilidad están en todo el país y no pueden ser concebidas como un problema focal, que involucra a presuntas vulneraciones tanto individuales como colectivas de derechos y que además estos derechos son diversos. No solo es la libertad, la integridad personal y la vida, sino también derechos relacionados con la vida digna, con la salud, con la salubridad. Son varios derechos involucrados en distintos escenarios. Distintos escenarios como efectivamente personas que se presume su inocencia y están dentro de un lugar en el que no tienen ni siquiera agua potable, o como una persona transgénero que fue violada dentro del centro de privación de libertad. O sea, tenemos todo tipo de escenarios. Y estos eventos no son sino un síntoma del problema estructural. Ahora, lo que queda por ver y lo que esperemos esta Corte deje como legado son sentencias que permitan de algún modo ayudar a que la institucionalidad ecuatoriana se una para que esta realidad deje de ser tal. Muchas gracias. Agradecemos al secretario técnico jurisdiccional por su ilustrativa ponencia. En tiempos de pandemia, la necesidad de dar cumplimiento con las facultades de selección y revisión asociadas a la jurisdicción constitucional son un tema jurídico de irreemplazable importancia. Más aún al poner en perspectiva las discusiones jurídicas que son pertinentes para esta Corte, en relación con las complicadas coyunturas sociales y humanas como la que implica la crisis carcelaria y otras graves que hoy vivimos. A continuación, expondrá la doctora Vanessa Aguirre Guzmán, cuya ponencia se denomina El derecho a la tutela efectiva, una mirada a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La doctora Aguirre es licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal y Docencia Universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tiene un diploma de estudios avanzados y doctorado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Es árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, docente invitada a la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Actualmente es abogada en libre ejercicio en Andrade Aguirre Abogados y ha sido docente en las más influyentes facultades de Derecho del país. Doctora Aguirre, a quien además tuve el honor de tener como maestra, le cedo la palabra. Gracias, mi estimado Miguel, por esas palabras. Me honra mucho estar en estas jornadas. Saludo a todos mis compañeros de mesa, a los jueces constitucionales que nos acompañan y a todo el público. Yo quisiera hacer una reflexión sobre la base de una visión esencialmente práctica. Voy también a compartir unas diapositivas que afortunadamente ya pude recuperar. Pero quiero, como les digo, hacer esa visión de manera práctica, ¿no? Yo creo y debo advertir que me ha costado un poco sistematizar todo lo que la Corte ha venido diciendo a lo largo de este breve periodo que comprende esencialmente el año 2019 y 2020. Y digo que me ha costado mucho porque también he debido hacer una labor de comparación con lo que se dijo antes, ¿no? Y de ninguna manera quiero poner esto en términos de mejor o peor, sino que quiero enfatizar en lo que se ha avanzado, hacia dónde debemos mirar y
eventualmente también permitirme, si no es mucho atrevimiento, dar algunas recomendaciones sobre cuáles podrían ser las líneas a adoptar dentro de este derecho, que vamos a advertir sin duda alguna es de carácter complejo. Y con esa advertencia, pues creo que es necesario decir que es un término que plantea un desafío enorme a la hora de definirlo y de establecer cuáles podrían ser sus múltiples contenidos. La Corte, en efecto, ha hecho un esfuerzo ingente en tratar de establecer cuáles son esas variadas orientaciones, vertientes o derechos que a su vez componen el derecho a la tutela efectiva. En lo que sí están de acuerdo todas esas sentencias, que como digo son muchas, y aprovecho aquí en este momento para agradecer la invalorable ayuda de Constanza Cadena Novoa, que me ha ayudado a investigar estas sentencias en el buscador de la Corte Constitucional, pues se evidencia que es un derecho de naturaleza compleja. Es un derecho fundamental, sí, caracterizado en nuestra Constitución también como un derecho de protección, pero tiene características propias y esto es importante reafirmarlo, porque eso marca la necesidad de decir que es un derecho que se debe distinguir nítidamente de otros como serían el debido proceso. De todas maneras, debo yo ya aquí adelantar algo, y es que la violación del debido proceso, puede conducir en algún momento a la violación del derecho a la tutela efectiva. Yo creo que no nos deberíamos preocupar tanto en el momento en el que no logremos ubicar un contenido dentro de tutela efectiva o de debido proceso, si es que esto sucede, es algo normal. ¿Por qué razón? Porque el derecho a la tutela efectiva tiene una naturaleza eminentemente procesal. Y digo esto por una razón que se puede verificar simplemente viendo un juicio promedio. Las violaciones al derecho, ¿dónde se aprecia si no es dentro del proceso? Cuando éste inicia, cuando se está sustanciando o cuando ya se está ejecutando. Me parece que ese es el carácter al cual le debemos poner atención y es, sin embargo, aquel al que menos atención se le da, quizás en procurar, tratar de decir qué mismo es esto de tutela efectiva. Entonces, recordemos, por favor, esta naturaleza eminentemente procesal. Insisto, esta es una mirada súper importante para darnos cuenta que las violaciones al derecho a la tutela efectiva las tenemos que observar dentro del proceso. Y aquí quisiera hacer un guiño a esta idea de que a veces algunos casos no pueden ser aceptados o se considera que no pueden ser aceptados porque no representan trascendencia constitucional. Pero si recordamos que el derecho a la tutela efectiva es de carácter prestacional, recordaremos también que el Estado, cuando asume para sí y en régimen de monopolio la resolución de los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones y de ejecutar las resoluciones que provengan del Poder Judicial, asimismo, recordamos claramente que en su organización, en su estructura, en la ley, en la forma en la que los jueces fallan, han de preverse mecanismos que sean adecuados para otorgar una protección a las personas que requieren obtener esa respuesta. Entonces, ese carácter sí puede acabar plasmándose o manifestándose a lo largo de todo el proceso y por eso es que esas violaciones se van a dar en el transcurso del proceso. No logro yo salirme de esa mirada y discúlpenme un poco porque, claro, mi formación principalmente es en derecho procesal, ¿no? Y yo siempre llevo la mirada hacia ese particular punto de vista. Pero bueno, ¿cuáles son los contenidos esenciales del derecho a la tutela efectiva? En este cuadro que estamos viendo en este momento, yo me he centrado en los componentes que han sido establecidos por la doctrina y la jurisprudencia constitucional española. Y la Corte Constitucional Ecuatoriana ha tomado algunas de estas líneas también. Pues de las que ustedes ven ahí, el derecho a contar con una sentencia congruente y motivada se explica bajo la mirada de la Constitución española como componente de la tutela efectiva por una simple razón, porque es parte del artículo 24 de la Constitución española que consagra el derecho a la tutela efectiva. En cambio, estos elementos no están explicitados, no con esas palabras, en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador. Y otro componente sobre el cual cabe mucha duda
que, insisto, la doctrina y la jurisprudencia comparadas la ubican dentro de la tutela efectiva, y en España particularmente, porque forma parte del derecho a la tutela efectiva, es el derecho a contar con un debido proceso. Y ya van a ver ustedes también por qué yo he puesto entre signos de interrogación esta idea. Pero nos quedamos entonces en nuestro particular ámbito, en el ámbito ecuatoriano, quiere decir, con estos tres contenidos esenciales que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana ha ido definiendo como integrantes de la tutela efectiva. Derecho de acceso a la justicia, derecho a un proceso judicial desarrollado con una debida diligencia, vamos a explicar también en qué consiste ese concepto, y derecho a la ejecución de la decisión. Y estos son, como digo, elementos que ya se van o se observan ya con bastante frecuencia en la jurisprudencia de la Corte. Bien, vamos entonces a hablar del derecho de acceso a la justicia, que es sin duda alguna aquel en el que se ven una cantidad mayor de aplicaciones. Podríamos decir que se circunscribe fundamentalmente a dos elementos: ser escuchado por el tribunal, lo cual implica obtener una respuesta fundada en derecho, y también remover aquellos obstáculos indebidos para acceder a el tribunal o al juez. ¿Qué quiere decir esto de ser escuchado? No basta con que yo pueda acudir a la función judicial, no basta con que yo pueda proponer mi demanda y que me la califiquen. La expectativa razonable del justiciable es que la proposición de una demanda, para hablar en el ejemplo más simple, reciba una respuesta, y no puede ser cualquier respuesta, sino una fundada en derecho. Permítame también una licencia. Yo creo que aquí esto tiene una vertiente procesal muy fuerte, y tanto es así que el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla este precepto justamente con esta idea de lanzar un mensaje muy fuerte a los jueces. La idea de una decisión inhibitoria, es decir, una que no se resuelva, una en la que no resuelva el asunto de fondo, en la que no se dé una decisión sobre el asunto de fondo, debe ser excepcional. ¿Qué nos dice el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial en esencia? Una inhibición por razones de incompetencia o porque el juez encuentra un motivo para declarar una nulidad procesal debería ser absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque el primer derecho del justiciable es el derecho a recibir una respuesta fundada en derecho. Si eso no va a ser posible, las razones que encuentre el juez para ello, sea una nulidad procesal o una declaratoria de incompetencia, tienen que ser muy bien sustentadas, porque si no existe un análisis motivado sobre esos elementos, se puede estar conculcando el derecho a la tutela efectiva. Quisiera sugerir respetuosamente a la Corte que piense en la trascendencia constitucional de estos dos elementos que, aunque están relatados en una ley de rango infraconstitucional, pues, insisto, pueden llegar a lesionar el derecho a la tutela efectiva. En otros casos, pues también la Corte, con mucha consistencia y con valentía también, digo yo, ha ido especificando cuándo se vulnera el derecho a la tutela efectiva en esta específica vertiente. Por ejemplo, cuando se declara indebidamente un abandono. Es evidente que se vulnera el derecho a la tutela efectiva porque una declaratoria de abandono impide que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Cuando se ordena el archivo de una causa arbitrariamente, también se da este particular caso, porque el tribunal evita pronunciarse sobre el fondo del asunto. Más discutible de pronto podría ser incluir aquí a este caso en el cual en la sentencia que está en la pantalla se dice que podría vulnerarse el derecho a la tutela efectiva si la acción no surte los efectos para los cuales fue creada o es ineficaz. Yo particularmente discreparía de incluir este contenido dentro de derecho de acceso a la justicia y por tanto tutela efectiva, porque podría transmitirse la idea de que es obligatorio que un justiciable al proponer una determinada acción tiene que obtener un determinado resultado. Eso en todo caso pues podría explicarse bajo otras perspectivas, pero creo yo pues que esto
podría eventualmente repensarse si es que la Corte decide ya sentar una línea en torno a este particular elemento. También hay otra sentencia en la cual la Corte ha dicho que este derecho a ser escuchado podría relacionarse con la debida diligencia con la que el tribunal tiene que actuar, observando el trámite que corresponde a cada caso. Pero a renglón seguido, en esta sentencia se añade que ese sería también un elemento que corresponde a esta frase de la debida diligencia. Y también nos dice que podría identificarse como parte del derecho al debido proceso. Bueno, para un poco resumir, creo que esta idea de tener un debido proceso es o podría ser separable o identificable de manera autónoma. Yo creo que sería mejor sacarlo de tutela efectiva. Vamos a ver en todo caso eso más adelante. ¿A qué se refiere esto de la remoción de obstáculos indebidos? ¿Cuándo se atenta al derecho de acceso a la justicia? Cuando la normativa de pronto impone condiciones excesivas, impeditivas o irrazonables al acceso a la jurisdicción. Y en todo caso, pues, la Corte ha dicho, un juez, un tribunal debe revisar las exigencias que particularmente ese caso trae para determinar si es que hubo o no un análisis razonable en torno a esas exigencias. Y eso está muy bien que lo haya dicho la Corte porque no deja de ser frecuente esta alegación de que se ha vulnerado el derecho a la tutela efectiva cuando, por ejemplo, en el caso que está ahí en la pantalla, un tribunal de casación decide negar a trámite un recurso de casación porque estima que no cumple con los requisitos que la ley de la materia o que el código de la materia haya señalado al respecto. No, pues al contrario, un juez, un tribunal da certeza, da seguridad a las partes cuando su análisis se enmarca dentro de lo que la legislación prevé. En cambio, sí debería observar si esos requisitos son irrazonables o excesivos, si, por ejemplo, condicionan el acceso a la administración de justicia en razón de la capacidad económica de una persona, que es lo que sucede, y parece que se me ha perdido por aquí, que es lo que sucede, por ejemplo, con la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la exigencia de rendir una caución equivalente al 10% para poder litigar en contra de la administración tributaria. Y eso debemos agradecerle a la Corte, que al fin haya tomado esta valiente decisión de manifestar lo inconstitucional que era esa exigencia, ¿no? Aunque se ha venido luchando desde hace años por esa decisión. Felicito pues que al fin se lo haya hecho. Este segundo elemento, que es el derecho a un proceso judicial, pues la Corte también lo ha ido identificando en algunas sentencias, tanto durante el 2019 como el 2020, y vamos a empezar por lo obvio. Que se abra el acceso a la jurisdicción implica que se va a tener o que se va a dar un proceso. Ahora, esto evidentemente no puede ser cualquier proceso, tiene que ser un debido proceso. Y esto es lo que me sirve para afirmar que hay una relación estrechísima, a veces inescindible, entre tutela efectiva y debido proceso. Lo que sí puedo en este momento afirmar es que la violación del derecho al debido proceso va a provocar que no exista debida tutela, si nos acordamos de ese carácter prestacional que tiene el derecho a la tutela efectiva, ¿no? De esta idea de que en manos del Estado está prestar el mejor servicio de administración de justicia posible. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que sea bajarle de categoría a la administración de justicia si le concebimos como un servicio público. Creo que en esa vertiente o en esa idea de que es un servicio público que debe ser de excelencia y de calidad, entonces la calidad de la respuesta que espera el justiciable como usuario del sistema también debe ser la mejor. Por eso es que en el desarrollo del proceso, si se vulneran algunas de esas condiciones, eventualmente vamos a llegar también a una violación a la tutela efectiva. Y en todo caso, miren ustedes que también la Corte ha ido identificando este componente derecho a un proceso judicial como parte del derecho a la tutela efectiva, pero yo creo que en realidad no sería suficiente hablar únicamente de un proceso judicial, creo que es un debido proceso.
el componente al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Si hablamos de un proceso que va a garantizar una adecuada y efectiva protección de los derechos y pretensiones de los justiciables, que va a atenderles y va a responderles motivadamente, que va a evitar que queden en indefensión, no veo sino la frase debido proceso en mi cabeza. Pero como digo nuevamente, hay una relación inescindible entre debido proceso y tutela efectiva. Nuevamente recordemos que de todas maneras esa orientación que le ha dado la doctrina y especialmente la doctrina española fundada en la jurisprudencia del Constitucional español resulta dada por la inclusión de este derecho dentro de la tutela efectiva. El concepto de debida diligencia, que es uno de los elementos que ha ido apareciendo últimamente en las sentencias de la Corte Constitucional ecuatoriana, es un poco más discutible quizás, ¿no? Hay que empezar recordando que este es un concepto que se liga con un deber de conducta que tienen los servidores judiciales. Eso dice el artículo 172 de la Constitución. Pero sí cabe preguntarnos hasta qué punto no observar esta debida diligencia acaba necesariamente en una violación de derechos. Y esto es un poco difícil de definir, sobre todo cuando uno lee este concepto en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la mayoría de casos este concepto se relaciona con el deber que tiene el Estado de actuar como garante o tutor de los derechos de los ciudadanos, por ejemplo, en las investigaciones que debería realizar para garantizar el derecho de las víctimas de una violación de derechos. ¿Puede tener entonces relación con la tutela efectiva? Sí, pero también puede tenerla con debido proceso. En todo caso, no puede identificarse un derecho a una debida diligencia si no es asociándola a un componente específico, sea de la tutela efectiva o del debido proceso. Y en eso debo concordar con las razones expuestas en el voto concurrente del juez Ramiro Ávila en la sentencia que está en pantalla, ¿no? Hay evidentemente diversas líneas en donde se manifiesta esta idea de actuar con debida diligencia. Por ejemplo, cuando el justiciable no recibe una respuesta en un plazo razonable, evidentemente el judicial no está actuando con debida diligencia. Si el tribunal no se está pronunciando sobre las pretensiones, vamos a decir, sobre las excepciones también expuestas por las partes, no estaría actuándose con debida diligencia. Si es que el análisis es inconsistente, si es insuficiente, si no se entiende cuál es la relación entre los hechos y el derecho que finalmente se llegó a aplicar, también la Corte ha dicho ahí hay una infracción al deber de debida diligencia. Pero podríamos decir que en los dos casos citados sería mejor adoptar como estándar el derecho a la sentencia congruente o ya directamente el derecho a contar con una sentencia motivada. Por tanto, vamos a concluir que este estándar de debida diligencia sería mejor eliminarlo como parte del contenido de la tutela judicial efectiva. Vamos avanzando rápidamente ya al último componente identificado por la Corte Constitucional ecuatoriana, el derecho a la ejecución. Para que un proceso se considere concluido, pues si ya se dio apertura al proceso, pues se transcurrió por un debido proceso, tenemos una sentencia que es congruente y que es motivada, lo normal, lo deseable es que esa sentencia se cumpla. De otra manera no se va a poder satisfacer el derecho. Cuando se ejecute a cabalidad esa decisión, se respetará también a cabalidad la tutela efectiva. Y por eso es que la Corte Constitucional ha identificado este derecho a la ejecución con la plena efectividad o eficacia de los pronunciamientos de los jueces. Y también esto podría incluir la ejecución de medidas de reparación integral. Por eso es que un incumplimiento que sea parcial, defectuoso, extemporáneo o aparente llegaría a vulnerar el derecho a la tutela efectiva. Y por nuestra parte añadiremos nosotros, hay que verificar o hay que hacer posible hasta donde se pueda el cumplimiento en naturaleza. Eso es un elemento que la Corte también puede empezar a incorporar en sus sentencias. ¿Por qué razón? Porque yo tengo la sensación,
de que en la fase de ejecución puede haber más de un juez que se decante por llegar al cumplimiento por equivalencia. ¿Qué es esto del cumplimiento por equivalencia? Que se cumpla la sentencia, que se ejecute la sentencia, no exactamente en los mismos términos en los cuales el juez dispuso, sino a través de mecanismos que sean equivalentes, por lo que el juez considere es más equitativo o posibilita de mejor manera la fase de ejecución. Pero esto podría llegar a vulnerar el derecho a la tutela efectiva, porque ¿cuál es la expectativa legítima, razonable del justiciable? Si pidió algo, quiere que le den ese algo, y si el tribunal, si el juez finalmente dispone o dice que el derecho se ha vulnerado, se ha violado en esos términos, pues hasta donde sea posible hay que tratar de satisfacerlo tal cual como estaba o se encontraba esa persona al momento anterior a la vulneración. Entonces, este es un contenido que también debe ser visto dentro del derecho a la ejecución. ¿Qué conclusiones podríamos hacer de este brevísimo, como digo, repaso a la jurisprudencia que la Corte ha ido expidiendo a lo largo de este año? Yo creo que se puede tomar este elemento del derecho a contar con una sentencia congruente como uno más de los elementos que conforman el derecho a la tutela efectiva. Porque claro, estamos hablando otra vez en ese carácter prestacional de la calidad de la sentencia, la calidad de la respuesta. Una buena respuesta es aquella que le da satisfacción a todas las pretensiones y a las excepciones a las cuestiones que plantearon las partes. Obviamente, aclarándose que esto no se puede identificar con derecho a que me otorguen la razón o, por ejemplo, a que se valore la prueba del modo que a mí me conviene, ¿no? Sino que esta sentencia resuelve el fondo del asunto, resuelve lo que las partes plantearon, da una respuesta fundada en derecho. Y la segunda conclusión sería que quizás es mejor eliminar este concepto de debida diligencia como contenido de la tutela efectiva para más bien ir ubicando sus diversas manifestaciones, sea en tutela efectiva o bien en debido proceso, pues recuerdo ese voto concurrente a propósito de la sentencia 1874-15-DP del año 2020. Sin más, pues les agradezco por su paciencia y quedaré también pendiente de las inquietudes que ustedes tengan a bien plantear. Muchas gracias. Doctora Aguirre, le agradecemos por su interesante exposición que nos ha permitido profundizar en el derecho a la tutela efectiva a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, sus valiosas recomendaciones u observaciones contribuyen a la reflexión jurídica, técnica y académica sobre estos temas. Para concluir esta interesante jornada, a continuación escucharemos la ponencia denominada Aspectos jurídicos que requieren un pronunciamiento de la Corte Constitucional y su tratamiento durante el año 2021 y la pandemia, a cargo del doctor Juan Francisco Guerrero. El doctor Guerrero es abogado en libre ejercicio, socio de Durini y Guerrero Abogados, ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Procesal en diferentes universidades del país, y agregaré que el doctor Guerrero, a criterio de muchos abogados, es uno de los constitucionalistas sólidos e influyentes con que cuenta el país. Doctor Guerrero, le cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel, por esas generosas palabras. Y yo quiero, en primer lugar, agradecer por esta invitación. Quiero saludar a mis compañeros de esta mesa. Realmente es un honor compartir con ellos este espacio y evidentemente agradecer a todas las personas que se han unido en este espacio académico y que se han dado el tiempo de escucharnos respecto de algunas reflexiones. Yo voy a presentar esta ponencia tratando de contestar una pregunta que se me hizo. Desde la perspectiva de un abogado en libre ejercicio, desde la perspectiva de las personas que diariamente enfrentamos a las cortes, a los jueces, a los tribunales de justicia de nuestro país, desde el ámbito constitucional. ¿Cuáles son los temas, cuáles son los aspectos que requieren un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el año 2021 y en el contexto que estamos viviendo?
Y básicamente debo señalar que la contestación a esta interrogante tiene el propósito de aportar desde mi perspectiva y con mis limitaciones, cuál creo yo que son esos temas en los que si la Corte Constitucional emitiera un pronunciamiento, emitiera directrices, se pronunciara, podrían mejorar la eficacia de las garantías constitucionales y por lo tanto la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos de las personas que vivimos en el país. Lo primero que debo señalar es que es indudable que la Corte Constitucional en estos últimos 2 años ha promovido un desarrollo sumamente interesante y un avance en materia de los derechos y garantías jurisdiccionales. Creo que el trabajo de la Corte en estos 24 meses realmente ha sido interesante y ha constituido un avance, un paso hacia adelante en materia de justicia constitucional. Creo que de una u otra forma la Corte Constitucional actual ha identificado al sistema de selección y revisión como un mecanismo idóneo para el desarrollo de jurisprudencia vinculante y para guiar el desarrollo precisamente y efectividad y eficiencia de las garantías jurisdiccionales en el país. Asimismo, a través de las garantías de conocimiento directo de la Corte, como la extraordinaria de protección, la acción de incumplimiento y acción por incumplimiento, hemos visto cómo la Corte Constitucional ha ido desarrollando contenido especialmente de los derechos que han resultado sumamente interesantes. Sin embargo, también ese trabajo de la Corte creo que no ha sido ajeno a polémica o a puntos de vista diferentes. Y quizás muchas de las decisiones de la Corte Constitucional a veces nos hacen pensar y reflexionar respecto a si la Corte Constitucional no está cerca en algunos momentos de invadir la potestad normativa, es decir, de por un momento olvidar esa naturaleza jurisdiccional y empezar casi a convertirse en un órgano legislativo en determinados momentos y a plantearnos cuáles deben ser los límites de las atribuciones de la Corte Constitucional. Y precisamente cuando he reflexionado en torno a qué temas creo que deberían ser desarrollados por la Corte Constitucional en este 2021, sin perjuicio de que hay muchos más, me he permitido seleccionar 3 asuntos jurídicos que para mí son muy importantes. El primero de ellos, que sin lugar a dudas creo que viabilizaría muchísimo la eficacia de las garantías, es el tema del contenido esencial de los derechos fundamentales. El segundo, que es un tema procesal, un tema práctico, que creo que requiere un desarrollo importante por parte de la Corte, que es el tema de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales. Y un tercer tema en el cual yo he encontrado hasta cierto punto un tanto de inconsistencias y contradicciones, que creo que de una u otra forma a los abogados en libre ejercicio, a los usuarios, nos hacen pensar, ¿no es cierto?, cómo abordar ciertas peticiones, ciertas acciones ante la Corte Constitucional. Y es precisamente el alcance de la Corte Constitucional al momento de ordenar medidas de reparación integral. Hablemos del primer tema. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos enfrentamos todos quienes ejercemos nuestra profesión en el ámbito constitucional es el poder distinguir muchas veces cuando una discusión es un tema que pertenece y le corresponde a la órbita constitucional y cuando una discusión es un tema de legalidad que debería ser discutido en la justicia ordinaria. Y si bien es indudable que la Corte Constitucional en su momento con el precedente que la gran mayoría de nosotros lo utilizamos, que es el 00116, pero sobre todo con ese desarrollo que ha tenido en los últimos años de este precedente, nos ha dejado claro que efectivamente los jueces deben siempre, previo a desechar una acción de protección, por ejemplo, pronunciarse en torno a cuál es la potencial violación de derechos.
Creo que es realmente un problema y creo que no resulta sencillo para nadie determinar cuál es esa línea gris que divide el aspecto esencial del derecho, lo que está protegido por la órbita constitucional, y ese aspecto no esencial, no fundamental del derecho, que le corresponde al legislador, que le corresponde al intérprete y que le corresponde a la justicia ordinaria. Fue muy interesante lo que la profesora Aguirre nos expuso en torno al derecho a la tutela judicial efectiva. Y precisamente la doctora Aguirre nos comentaba las dificultades que muchas veces se encuentran para tratar de entender cuál es ese contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Y la determinación del contenido esencial o del núcleo esencial, dependiendo de la denominación de nuestra preferencia de los derechos fundamentales, es una discusión con consecuencias prácticas evidentes, con consecuencias prácticas trascendentales. Pues, por ejemplo, cuando tengamos que tomar la decisión de si iniciar o no iniciar una acción de protección frente a una aparente vulneración de un derecho, este análisis y el conocer cuál es el contenido esencial del derecho supuestamente vulnerado nos va a permitir determinar como abogados en libre ejercicio y luego explicarle al juez constitucional o a la jueza constitucional que conozca esto, por qué la discusión que les llevamos a su conocimiento es un tema de ámbito constitucional y no un tema del ámbito ordinario. El poder determinar cuál es el núcleo esencial de los derechos fundamentales, el poder determinar cuál es el núcleo duro de los derechos, cuáles son esos aspectos que no son susceptibles de regulación, de limitación o de condicionamiento. En materias como la acción de protección, incluso ante la misma acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, nos permitiría a los usuarios de la justicia constitucional poder identificar con claridad cuándo el tema le corresponde a dicho ámbito jurisdiccional y cuándo le corresponde al ámbito ordinario. Yo creo que en ese sentido la Corte Constitucional debe asumir el reto del desarrollo del contenido de los derechos en su órbita constitucional. Hemos visto, por ejemplo, en el año pasado hubo una sentencia muy interesante que creo que iba en esa línea, por ejemplo, en el ámbito de los derechos laborales. La sentencia 1679-12-EP del año 2020, por ejemplo, de una vez por todas dijo, miren, los temas de remuneraciones, del tema del despido, el tema de las horas suplementarias, definitivamente no constituyen conflictos constitucionales. La Corte Constitucional ha tratado también de abordar cuál es el contenido del famoso derecho a la seguridad jurídica. Y nos ha dicho, ¿no es cierto?, que para que pueda haber violación al derecho a la seguridad jurídica, ¿no es cierto?, se necesita que la inobservancia no se convierta en una mera falta de aplicación o indebida aplicación de normas infraconstitucionales, que no podemos alegar una violación del derecho a la seguridad jurídica, al menos desde la perspectiva constitucional, ¿no es cierto?, únicamente cuando estamos cuestionando la aplicación de normas infraconstitucionales, sino que es necesario que se transgreda un derecho distinto, es decir, que la violación a la seguridad jurídica venga acompañada de la violación de otro derecho fundamental. Entonces, definitivamente yo creo que la Corte Constitucional, si en este año avanza en la definición del contenido esencial, del núcleo duro de los derechos, nos dará a las abogadas y abogados del país, a las juezas y jueces del país, una herramienta fundamental para que muchas veces las discusiones constitucionales o las discusiones de violación de derechos no terminen en esa zona gris tan difícil de determinar, de señalar, este es un aspecto de mera constitucionalidad, esta es una decisión de mera legalidad, este es un tema que le corresponde a la justicia ordinaria, ¿cierto? Un segundo tema que creo que es fundamental que la Corte Constitucional lo aborde es el tema de la prueba en materia de garantías jurisdiccionales. Creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de litigar en este ámbito conocemos que respecto al tema probatorio, el desarrollo normativo es muy limitado. Y la práctica en cada juzgado, en cada corte, en cada tribunal es diferente.
Tenemos jueces que, por ejemplo, dentro de un habeas data, dentro de un habeas corpus, dentro de una acción de protección, en materia probatoria aplican rigurosamente las normas del COGEP. Frente a eso, en la vereda de enfrente tenemos cortes, juzgados y tribunales en los cuales son de absoluta flexibilidad en materia probatoria. Ni siquiera en materia de contradicción o en materia de la mínima admisibilidad de la prueba existe un pronunciamiento. Y en el medio de estos dos extremos tenemos diferentes prácticas de índole procesal. Inclusive la misma Corte Constitucional y la actividad probatoria ante la propia Corte Constitucional no está claramente definida. Sí, efectivamente tenemos alguna sentencia pasada en el cual nos hablaba de la carga de la prueba, pero la falta de desarrollo de pronunciamientos en materia de prueba, en materia de garantías jurisdiccionales, por ejemplo, se evidencia en la sentencia 639-19-JP del año 2020, en la cual se toma temas súper interesantes, pero en la obiter dicta de la decisión. De hecho, este es un precedente vinculante que está relacionado con movilidad humana, pero es uno de los pocos casos en que la Corte Constitucional se refiere al manejo de la prueba en materia de garantías, a la flexibilidad que debe haber, pero a su vez de los estándares mínimos que deben respetarse, como por ejemplo el derecho a la contradicción de la prueba. Por más informalidad, por más flexibilidad que pueden tener los procesos en materia constitucional y específicamente en materia de garantías jurisdiccionales, creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede valorar, por ejemplo, una prueba si al menos no se ha permitido una contradicción mínima de la misma. Creo que en ese sentido es importante un desarrollo de la Corte. Por ejemplo, ¿cómo se debe valorar la prueba en materia constitucional? Podemos acudir al método de valoración de la prueba del COGEP y hablar de una prueba, de una valoración de la prueba en función de las reglas de la sana crítica. ¿O es que acaso en materia constitucional estamos en un sistema de libre valoración absoluta? Son temas que son relevantes y que tienen una trascendencia muy importante. Se ha hablado en algún momento por parte de la Corte Constitucional de una carga dinámica de la prueba. Una carga dinámica que, por ejemplo, en la legislación ordinaria prácticamente es inexistente. Se habla siempre también de la inversión de la carga de la prueba, pero muchas veces no se ha concretizado aquello. Un tercer tema, y el final, no son los únicos que creo que deberían ser abordados, pero sí he tratado de sintetizar los principales y que permitirían dar eficacia, una mayor eficacia a las garantías, es el tema de cuál es el alcance de las facultades de la Corte en materia de reparación integral en materia de garantías, ¿no es cierto? Y ahí, como les decía, yo he advertido que en determinados momentos la Corte hay ciertas inconsistencias. Hay ciertas, hasta cierto punto, contradicciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos un precedente vinculante, un precedente muy conocido, el 176-14-EP, ¿no es cierto?, del año 2019, en la cual nos dice, en definitiva, la Corte Constitucional que cuando conoce una acción extraordinaria de protección, no puede en ningún caso emitir una decisión de mérito que le corresponda a la justicia ordinaria. Y establece que excepcionalmente puede emitir una decisión de mérito constitucional siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos taxativos, ¿sí? Pero que de forma general no puede inmiscuirse en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Sin embargo, en la 843-14-EP del año 2020, la Corte Constitucional señaló que hay casos en que si la Corte determina en su decisión la totalidad del contenido de la futura decisión del juez ordinario, no es necesario que haya esta remisión, este reenvío, y la Corte puede pronunciarse o puede emitir una decisión en definitiva de mérito. A mí siempre me queda la duda. Si el uno es un precedente vinculante, si es que eventualmente nos queremos separar de ese precedente vinculante o queremos establecer una excepción a ese precedente vinculante, parece que lo conveniente al menos sería que se lo diga y que abordemos, ¿no es cierto?, con claridad por qué nos separamos del precedente vinculante o por qué se crea una excepción al precedente vinculante. Algo similar, por ejemplo, ocurre, ¿no es cierto?, en el tema de la determinación de un monto de una reparación económica.
Nosotros sabemos que en algún momento la anterior Corte Constitucional emitió una decisión en la cual señaló de forma absoluta que las reparaciones económicas deben determinarse a través de un proceso posterior al de garantías. Si es respecto a una entidad pública ante el contencioso administrativo, si es respecto de un privado ante el mismo juez que conoce en un proceso sumario de liquidación. Sin embargo, hemos visto cómo la Corte Constitucional en estos 2 últimos años, por una parte, tiene fallos en los que dice, sí, efectivamente, los montos de reparación económica deben ser determinados, por ejemplo, ante el contencioso administrativo cuando es una entidad pública. Pero también hemos visto fallos en los cuales la Corte determina directamente el monto de la reparación económica, ¿no es cierto? Y inclusive también cuantifica daños y perjuicios de forma directa, alegando un criterio de equidad. Entonces, claro, cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, una acción extraordinaria de protección y dentro de las medidas de reparación integral de una u otra forma estamos pensando en una medida de compensación o en una medida de restitución con características muy particulares, a veces surge la duda de, ¿deberíamos pedirle a la Corte que directamente cuantifique estos daños? ¿Deberíamos más bien seguir la línea de la Corte de que esa cuantificación debe hacerse ante un tribunal contencioso administrativo? Yo creo que es importante que la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, en este año 2021 fortalezca sus decisiones en este ámbito y aclare cuál es su ámbito de acción y el ámbito de sus facultades, cuál es el alcance de sus facultades, por ejemplo, en materia de reparación integral. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Para nosotros, a su vez, saber qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir. Ir concluyendo con unas reflexiones finales, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Constitucional creo que es una fuente formal del derecho, que es una gran oportunidad para brindar certezas a los jueces y litigantes acerca del alcance de los derechos y garantías jurisdiccionales. Creo que la gran mayoría de personas que estamos involucrados en este ámbito aplaudimos y agradecemos a la Corte Constitucional por estos 2 últimos años hacer un gran esfuerzo por tratar de emitir jurisprudencia vinculante que sin lugar a dudas ha aportado y nos ha permitido aclarar una serie de ámbitos que antes estaban realmente difusos. Y los temas que yo he traído en este momento, el tema de el contenido esencial de los derechos, el tema probatorio en materia de garantías y el alcance de la reparación integral, el alcance de las facultades de reparación integral, creo que son temas que requieren un pronunciamiento a corto plazo de la Corte Constitucional porque ante todo nos permitirán darle mayor eficacia a las garantías jurisdiccionales y además permitirnos a los usuarios de la justicia constitucional tener certeza, tener claridad de cómo proceder en determinadas circunstancias. Gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, doctor. Sin duda ha sido muy interesante su análisis en torno a los aspectos jurídicos que requieren un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El diálogo impartido en esta jornada combina con una mayor comprensión e intervención activa de todas y todos en el ámbito constitucional. Para complementar esta información, habilitamos nuestra cuarta y última fase de preguntas. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Carla. Las ponencias de las y los panelistas han planteado una serie de cuestiones de enorme relevancia y actualidad. A continuación, empezamos con la fase de preguntas, para lo cual las y los panelistas tendrán un máximo de 5 minutos para sus respuestas. Ruego ceñirnos a los tiempos previstos. Comenzaremos entonces con la doctora Consuelo Velasco. La pregunta que hemos recibido y seleccionado para usted, doctora, es la siguiente. ¿Cómo han logrado los avances mencionados y expuestos por usted fomentar o fortalecer la transparencia dentro de la justicia constitucional? Muchas gracias por la pregunta. Considero que el principal cambio que ha consolidado la Corte Constitucional en estos 2 años y que ha incidido en la transparencia en la justicia constitucional fue el sorteo automático y aleatorio. Pues
además que el acta de sorteo sea inmediatamente notificado, ha fortalecido a los derechos constitucionales como el debido proceso. También considero muy importante para la transparencia y el principio de publicidad que el 100% de las decisiones de admisión, sustanciación, selección y revisión en formato digital que alimentan el repositorio y la relatoría sean totalmente accesibles a la ciudadanía. Y esto ha permitido además que los jueces y las juezas conozcan las líneas jurisprudenciales y las tendencias para la resolución de las causas. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. En este momento voy a proceder a leer la pregunta para el secretario técnico jurisdiccional, el doctor Daniel Gallegos, y es la siguiente. Ya que las altas cortes, particularmente las cortes constitucionales, tienen limitado su accionar en cuanto a las garantías jurisdiccionales y la justicia constitucional, ¿qué debe hacer la judicatura? Especialmente, ¿qué deben hacer jueces y tribunales para lograr que siga sobreviviendo la Constitución? Muchas gracias, Miguel. Esta es una pregunta, yo creo que es bastante interesante y parte de una cuestión que es súper importante entender. Nuestra Constitución establece que la Corte Constitucional es el máximo organismo de control, interpretación constitucional y administración de justicia en la materia, pero no es el único. Es parte de un sistema. Y no solo de parte de un sistema, sino podríamos hablar de dos que resultan siendo el mismo. El sistema de administración de justicia constitucional con la Corte Constitucional a la cabeza. Y por otro lado, el sistema de justicia ordinaria, si se quiere, en el cual la Corte Constitucional interviene por medio de sus acciones extraordinarias de protección. Pero terminan siendo los mismos jueces los que fallan tanto en un caso como el otro. Y la Corte Constitucional tiene la potestad de dictar sentencias, como se ha dicho, que constituyen jurisprudencia vinculante, no solo en procesos de selección y revisión, sino también, por ejemplo, en las sentencias de mérito que dicta cuando resuelve sobre garantías jurisdiccionales o las propias sentencias en las que resuelve respecto de temas muy importantes del sistema procesal ordinario. Pero claro, la Corte no puede ni corregir absolutamente todas las fases del sistema, ni tampoco, utilizando ahí una expresión un poco coloquial, dar leyendo las decisiones a los jueces que tienen que aplicarlas. En ese sentido, tanto jueces como tribunales, desde mi perspectiva, sin, digamos, perjuicio de que puedan existir otras opciones y otras necesidades desde la Administración de Justicia Constitucional, deberían, por un lado, conocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para eso nosotros, sobre todo la Secretaría Técnica, ya hago un poco y el SEDE también, hago un poco de propaganda, producimos novedades jurisprudenciales que salen en el Twitter, hacemos boletines mensuales, hacemos boletines en ediciones especiales, boletines anuales, que tratamos de que lleguen a todas las personas posibles para difundir la jurisprudencia de la Corte de manera ordenada, sistemática. Pero también tienen que utilizar la Constitución en sus fases y el momento digamos, de administrar justicia, como una fuente del derecho, obviamente sin olvidarse de la ley, pero no olvidarse de que la Constitución de algún modo justifica las normas inferiores y además las califica de manera de determinar si estas normas pueden ser interpretadas de una u otra manera. No olvidarse de utilizar la Constitución. Y por último, y esto específicamente para los jueces de garantías, yo creo que lo que tienen que hacer es cumplir su trabajo. Para cumplir su trabajo en el sentido de dar protección efectiva a los derechos. Juan Francisco ya habló respecto del tema de la sentencia 116 PJOCC, que obligó a la Corte a decirle, jueces, dejen de decir que es un asunto de mera legalidad para zafarse del asunto. Yo entiendo, muchos jueces, y yo he hablado con ellos, el momento en que les llega una garantía, una acción de protección, se sienten como pez fuera del agua, pero el sistema está diseñado así, tienen que resolver las garantías jurisdiccionales y eso implica meterse a resolver respecto al contenido de los derechos que les son reclamados como vulnerados en las acciones. Muchas gracias, Daniel. Vamos a pasar con la pregunta a la doctora Vanessa Aguirre. Doctora Aguirre, la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la ausencia total de motivación se puede considerar una violación específica y directa a la tutela judicial efectiva
o basta con ser catalogada como violación al debido proceso conforme a la Constitución? Gracias también por la pregunta. Bueno, vamos a ser categóricos, es una violación específica al debido proceso, ¿no? Está ahí en el artículo 76.7 letra L de la Constitución. Lo que yo he tratado de exponer es que la calidad de la respuesta, si es mala, porque carece de motivación, al final del día va a incidir para que la calidad del servicio tampoco sea buena. Por eso es que he dicho que existe una relación inescindible entre debido proceso y tutela efectiva, y en este particular caso, también la ausencia de motivación va a lesionar el derecho a la tutela efectiva. Ahora, sí debo también advertir algo, y es frecuente que en la exposición de un caso el peticionario suele argumentar la violación de tres derechos que yo digo son los estrella, ¿no? Tutela efectiva, debido proceso, seguridad jurídica. Pero al final de cuentas siempre nos solemos encontrar con que el argumento es el mismo. Y eso es lo que la Corte debe analizar, si el núcleo de la argumentación es el mismo, ¿no? Y eso sí lo ha dicho en algunas sentencias. Ojo, ¿no? Tampoco es que la Corte le está transmitiendo a uno el mensaje de sea usted ligero a la hora de citar la norma y vea como le parezca, y donde sea encuadre el derecho violado, ¿no? Tampoco es gravísimo decir que eso es parte de la tutela efectiva. Ya al final de cuentas también hemos visto que la jurisprudencia de otros países lo incluye como parte del derecho a la tutela efectiva, pero específicamente, si quiero contestar con precisión la pregunta, esto es parte del debido proceso, pero no le va a quitar ni le va a hacer mal a esa, por ejemplo, acción extraordinaria de protección, decir que al final del día eso provoca una violación del derecho a la tutela efectiva. Lo que sí me produce un poco de escozor es esto de que eso lesiona el derecho a la seguridad jurídica, ¿no? Si algún consejo me permiten darle a los colegas es, por favor, ya dejen de citar seguridad jurídica cuando ven ustedes que hay una falta de motivación dentro de la sentencia. Muchas gracias, doctora Aguirre, por su respuesta. Vamos a ir finalmente a la pregunta que ha llegado para el doctor Guerrero, y la pregunta es la siguiente. La Corte debe avanzar en la definición de ese núcleo esencial, especialmente en la seguridad jurídica, mediante las sentencias de revisión y selección. Si es que es así, ¿cómo hacerlo más allá del obiter dicta, doctor Guerrero? Muchas gracias por la pregunta. A ver, efectivamente, yo diría que hay dos disposiciones que muchas veces se usan y se abusan al momento de fundamentar, por ejemplo, una acción de protección o una acción extraordinaria de protección. El 76, número 1 de la Constitución, y el 82, que precisamente habla del derecho a la seguridad jurídica. Estas disposiciones, por la generalidad en la cual están redactadas en la Constitución, prácticamente, ¿no es cierto?, se refieren a una falta de aplicación o indebida aplicación de una norma de cualquier naturaleza. Entonces, estas normas han venido a convertir algo así como unas disposiciones paraguas, debajo de las cuales se quiere arropar prácticamente cualquier tipo de argumentación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la forma en la cual el juez valoró la prueba. Entonces digo, no se aplicó correctamente la norma de valoración de la prueba, violación a la seguridad jurídica. Como decía la profesora Aguirre, no me gusta la motivación. Entonces no se motivó correctamente la decisión, hay una violación a la seguridad jurídica. Yo creo que claramente a través del proceso de selección y revisión, la Corte Constitucional podría seleccionar casos en los cuales las acciones de protección, de habeas data, de habeas corpus, pero sobre todo la acción de protección y los temas de medidas cautelares han sido concedidas o han sido aceptadas o eventualmente han sido negadas en torno al derecho a la seguridad jurídica. Y a partir de esa selección puede establecer estándares, ¿no es cierto?, que nos digan cuándo el problema de la seguridad jurídica es un problema de naturaleza constitucional. Y cuando el problema de la seguridad jurídica es un tema más bien de naturaleza
ordinario no alcanza el núcleo esencial de ese derecho. Creo que el tema de la seguridad jurídica, seguramente el tema de la motivación es otro, necesita un desarrollo en el cual la Corte diseñe y establezca los estándares y parámetros de cuál es ese núcleo esencial de los derechos que solamente cuando se viola se puede constitucionalizar la discusión. Muchas gracias, doctor Guerrero. Con esto damos por concluida la fase de preguntas y agradezco nuevamente a las y los ponentes por habernos ilustrado con sus magníficas exposiciones y las respuestas de las preguntas. Igualmente agradezco al público presente por sus muy interesantes y relevantes participaciones. Es un verdadero gusto para la Corte y para su brazo académico, el SEDEC, tener eventos de este tipo, de este nivel y con la calidad de invitados que hemos tenido a lo largo de todos estos días. Ha sido para mí un honor moderar este panel. Me despido y cedo la palabra a quien va a concluir con este evento. Gracias. Agradecemos a la Academia, a los profesionales del derecho, de ramas afines, medios de comunicación y en sociedad en general por las preguntas enviadas. Hemos llegado a la parte final de las segundas jornadas de justicia constitucional. Nuestro agradecimiento especial a las juezas y jueces constitucionales y a las invitadas e invitados nacionales e internacionales ponentes en este encuentro académico a propósito del segundo año de gestión de esta Corte. Un evento que nos ha traído la labor continua en nuestra Corte, efectuada en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 y demás decisiones en las que nuestro esencial objetivo es el de garantizar la protección de los derechos de todas y todos con transparencia y celeridad. Muchas gracias, Carla, por el acompañamiento durante estos 4 días de jornadas de justicia constitucional. Les informamos que a través de sus correos electrónicos se enviará de manera digital el certificado de participación de este evento. Adicionalmente, les recordamos que la edición especial del Boletín Anual Jurisprudencial se encuentra disponible en la página web institucional www.corteconstitucional.gov.es. Un compilado de sentencias destacadas, tablas y estadísticas elaboradas con base en las decisiones adoptadas y debidamente notificadas por esta Corte, además de un pequeño extracto de los boletines jurisprudenciales mensuales del año 2020 y una sección denominada La Corte en Números que explica la evolución del trabajo de esta magistratura y la mejora de su producción respecto del año 2019. Esperamos disfruten este contenido. No podemos clausurar el evento sin antes agradecer a las intérpretes de lengua de señas ecuatoriana del Instituto Crecer, que han aportado notablemente a expandir las posibilidades del conocimiento constitucional a todas y todos quienes conforman los equipos técnicos de producción y logística. Finalmente, los contenidos abordados en este evento académico están disponibles en las redes sociales de SEDEC, en Twitter, Facebook y YouTube, además de los de esta Corte. Una buena tarde para todos y muchísimas gracias por su asistencia y por acompañarnos.